Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Hola, buenas noches nuevamente a las personas, a los seguidores, a los suscriptores de Factores de Poder. Hoy nuevamente vamos a estar pues, debatiendo un poco, sobre todo en el ámbito internacional. Quisimos quizás basarnos hoy netamente en casa, pero con la proyección de lo que ha venido desarrollándose en la Corte Penal Internacional. Hoy vamos a estar Lugo Calderón y mi persona, Eduardo Figueroa, vamos a estar compartiendo, además que tenemos el honor de estar con Marta Tineo, que es cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón y coordinadora general. Luis. Buenas noches a toda la audiencia de Factores de Poder. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Marta. De verdad que es un placer compartir con ustedes dos este panel. Y sí, entrar de una vez en materia y comenzar con lo que yo vengo diciendo desde el primer día que alguien me dejó entrevistar. Los prisioneros políticos en Venezuela no son un número, no son una estadística, son padres, son madres, son hermanos, son hermanas, son amigos. Y la mayoría de las ONG, no estoy señalando la de Marta ni nada por el estilo, pero la mayoría de las ONG y la mayoría de los periodistas lo toman solamente como un número. Y eso va más allá. Entonces, hoy queremos nosotros comenzar a darle figura o cara a lo que son los prisioneros políticos que todavía siguen viviendo la embestida de lo que es las torturas, de lo que es la represión que se puede vivir tras las mazmorras del régimen, Eduardo. Sí, bueno, repito, queremos que más que todo que escuchen hoy a Marta para que nos explique de qué va esto y con qué se come todo este proceso que parece un gran elefante de lo que es la Corte Penal Internacional. Y muchos, pues, yo tuve la oportunidad de que Marta me lo explicara personalmente en Madrid hace ya unos meses. Y bueno, tengo ya un poco más de conocimiento, pero hay muchos que no sabemos. Y de hecho, yo también deseo que ella me actualice un poco. Marta. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar con ustedes, sobre todo porque ustedes son la renovación de mi esperanza. Habiendo sido ustedes prisioneros políticos en Venezuela y poder conversar hoy con ustedes y verlos pues retomando sus vidas, pero sin olvidar a quienes están sufriendo hoy día lo que ustedes sufrieron. Eso para mí no es más que la resignificación del dolor, es un acto además de nobleza y de bondad, no es dejar atrás, sino es caminar hacia adelante, pero procurando que quienes quedaron atrás puedan tener esta oportunidad que han tenido ustedes de rehacer su vida y de dignificarla, ¿no? Buscarle un para qué, porque un por qué de todo lo que ustedes pasaron, pues nunca lo habrá, pero el para qué es esto que están haciendo y es luchando por los que están atrás. Así que celebro enormemente verlos aquí impulsando este tipo de iniciativas. Me disculpan el preámbulo largo, pero era para mí una necesidad reconocerles este trabajo que están haciendo. Me siento sumamente orgullosa. Luego vamos a hablar de los presos políticos. Recientemente, de hecho, la semana pasada, el día martes de la semana pasada, el 29 de agosto, junto con Amnistía Internacional, en colaboración con Justicia, Encuentro y Perdón y con el Foro Penal, se emitió un informe que se tituló Vidas Detenidas. Y en ese informe justamente quisimos plasmar a través de la documentación de 9 casos esto de lo que ustedes están hablando. No es un número. Según los registros de nuestra organización, al día de hoy son más de 300 los presos políticos en Venezuela. Hay disparidad, quizás la coalición habla hoy día de 298 y el Foro Penal de 292, qué sé yo. Aquí hay que tener en claro algo. Uno, la absoluta opacidad que hay respecto al tema, empezando pues porque las autoridades venezolanas niegan la existencia de presos políticos. Entonces, evidentemente no hay una información oficial en ese sentido. Y de otra parte, porque habemos organizaciones que logramos tener información sobre unos casos, mientras que otras organizaciones no lo tienen.
a veces a solicitud de los propios familiares o los propios presos políticos, sus nombres no son reflejados en algunas listas porque consideran que eso expondría en mayor situación de amenaza u hostigamiento a su familia. Entonces digamos que hay ahí un margen, pero nosotros nos atrevemos a hablar al menos de 300 presos políticos que nosotros hemos podido documentar de primera mano. Como quiera que sea, más allá del número, lo importante acá es lo que ustedes acaban de mencionar. En el informe de la semana pasada dejábamos muy claro algo que para mí es fundamental insistir ante la comunidad nacional e internacional. Los presos políticos venezolanos no son políticos. Y con esto quiero decir que según nuestras estadísticas, poco menos del 2% de esos más de 300 presos políticos al día de hoy son dirigentes, militantes, activistas de partidos políticos. La mayoría de los presos políticos en Venezuela son militares, ¿cuál es el caso de ustedes? Militares que siguiendo, digamos, la debida institucionalidad, pues fueron perseguidos, fueron víctimas de este patrón de persecución y al día de hoy se encuentran presos por razones políticas. Son amas de casa como Hermilendris Benítez, son defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, son personas que simplemente estuvieron en el lugar y el momento equivocado, como Darío Estrada, que además sufre condición Asperger y tiene ya prácticamente 3 años privado de libertad, simplemente por haber formado parte de un grupo de WhatsApp y haber sido considerado entonces como uno de esos miembros de los mal llamados enemigos internos. Entonces, en Venezuela los presos políticos no son presos políticos, son personas que representan diferentes sectores de la sociedad civil que lamentablemente han engrosado esa lista de disidentes reales o no, de opositores reales o no, o de percibidos como enemigos. Esas personas están sufriendo las más terribles, sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y ustedes saben de lo que hablo. Más allá de la privación arbitraria de libertad, que ya es mucho decir, son víctimas de torturas, son víctimas de enfermedades que son consecuencia de las torturas a las que han sido víctimas o de las condiciones de reclusión dantescas en las que se encuentran, sin suministro de agua potable, sin alimentación, sin asistencia médica. Si es una verdadera tragedia. Y yo en el foro de la semana pasada, cuando presentábamos este informe, decía, hablamos hoy de 9 vidas detenidas, pero si pensamos que son al menos más de 300 presos políticos y multiplicamos eso, en su familia son más de 1000 las vidas detenidas que por prisión política se encuentran al día de hoy en Venezuela. Y ahí es fundamental que todos nos movilicemos, como lo están haciendo ustedes, para exigir la liberación plena e inmediata de todas estas personas. Frente a esa ejecución de ese patrón de persecución, frente a esas detenciones arbitrarias, frente a esas torturas, frente a esos casos de violencia sexual, evidentemente está activa una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que justamente tiene como mandato investigar esos 4 delitos que acabo de mencionar: persecución, detención arbitraria, tortura y violencia sexual. Lo que no significa que se puedan incorporar otros crímenes. Desde nuestra organización particularmente hemos insistido en que el crimen de asesinato como crimen autónomo también sea integrado a la investigación, pues en nuestro caso tenemos un registro de al menos 334 víctimas fatales por persecución política en Venezuela desde el año 2014. Entonces, ante esa investigación, que fue ordenada su reanudación por la Sala de Cuestiones Preliminares, las autoridades del Estado venezolano presentaron un recurso de apelación. ¿Con qué argumentos? Que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad, que en todo caso se han cometido violaciones a los derechos humanos, que están siendo investigadas y juzgadas conforme a derecho, y que en tanto la Fiscalía no tiene competencia para investigar acá en Venezuela estos casos. Ante esos argumentos de apelación, la Oficina de Defensa Pública de la Corte Penal Internacional solicitó a la Sala de Apelaciones poder presentar observaciones a favor de las víctimas respondiendo ese recurso de apelación. La Sala de Apelaciones acordó a esa oficina que presentara las observaciones. Frente a esto, un grupo de organizaciones de víctimas, de defensores, solicitaron también poder intervenir en el recurso de apelación. Y recientemente la Sala de Apelaciones lo ha declarado con lugar. ¿Qué es lo novedoso de todo esto? Y me disculpan lo procesal, pero como tú decías, Eduardo, se trata de informar a la audiencia de lo que está pasando. Entonces, ¿qué ha pasado? La Sala de Apelaciones ha permitido que nuevamente las víctimas presenten sus observaciones al recurso de apelación presentado por las autoridades venezolanas. Es una nueva oportunidad que se abre a las víctimas para poder intervenir y presentar sus observaciones. A tales efectos,
la sección de participación y reparación de víctimas de la CPI publicará nuevamente un formulario en el que esas víctimas puedan nuevamente presentar sus observaciones. Estamos esperando que esta información, digamos, se haga pública en términos de cuál va a ser el formulario, quiénes son las víctimas que van a poder participar y todo lo demás, pero es importante desde ahora que la audiencia se prepare en términos de saber que muy probablemente, quizás en el transcurso de esta semana, se abra esa nueva oportunidad a las víctimas y que nuevamente puedan opinar si consideran o no necesario que la Fiscalía prosiga su investigación, contrario a lo que sostienen las autoridades venezolanas, y es que no debe continuar la investigación por lo que ya mencioné anteriormente. Fíjate algo, hay una ONG específica que es la que trabaja directamente con la OEA y son la que da el número de prisioneros políticos exacto, entre comillas. Lo que pasa con esta ONG es que ellos defienden solamente o incluyen solamente aquellos prisioneros políticos que son 100% comprobables de inocencia. Es decir, por lo menos el caso, porque hay mucha gente que me pregunta a mí, ¿por qué no sale el caso de Juan Carlos Caguaripano? ¿Por qué no nombran mucho el caso de Óscar Pérez? Porque son personas que amparados en el artículo 350, pues alzaron sus armas. Entonces esta organización en específico no busca defender personas que hayan alzado las armas. Sin embargo, el hecho de que ellos hayan cometido una acción no quiere decir que no se le hayan violado los derechos humanos. Entonces entramos en otra situación muy diferente. Quizás no son considerados como prisioneros políticos, pero sí son considerados como víctimas de crueldad y de crímenes de lesa humanidad, que es donde están ahorita en este momento estos casos, pues en la Corte Penal Internacional. Es increíble. El capitán Juan Carlos Caguaripano le desprendieron un testículo, fue víctima de torturas por el coronel en ese momento, Franco Quintero, que era el director de investigaciones especiales, y en mi presencia él se jactaba y se reía de cómo los había torturado tanto a él como al teniente Jefferson García, que era el teniente que estaba en el momento de la detención del capitán Caguaripano. Entonces, esto dicta lo que más o menos dice Marta, que quizás para algunas ONG hay más de 270, 280, hasta 300 prisioneros políticos, pero en la OEA solamente están 260, 267, creo que es Pero aprovechemos, yo quiero aprovechar que está Marta y te pregunto, Marta, en esos casos, por lo menos la ONG que tú diriges, ¿ustedes tienen incluidos en su lista de prisioneros políticos los casos como el caso de Paramacay, como el caso de Óscar Pérez? Sí, absolutamente. Y de nuevo, con muchísimo respeto, porque se trata de criterios absolutamente válidos, lo decía al comienzo. Lo primero es una absoluta opacidad, ¿sí? O sea, aquí nadie puede decir es esto y no más, porque eventualmente yo sé de un caso del que no saben ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, acá sabemos que no hay información pública, que la información se hace conforme a la documentación que va haciendo cada una de nuestras organizaciones en torno a esos casos. Eso como principio, ya eso marca una diferencia. Y otro, con mucho respeto, es un tema de criterios. Todos absolutamente respetables, obviamente, pero hay organizaciones que tienen determinados criterios para considerar si un caso es de prisión política o no, criterios quizás mucho más rígidos, mucho más cerrados, y organizaciones como la nuestra que tiene un criterio mucho más amplio. Y cuando hablo de amplitud, ¿a qué me refiero? Tú acabas de hablar del caso Paramacay, por ejemplo, como pudiéramos hablar del denominado caso Dron, intento de magnicidio y tantos otros. ¿Por qué para nosotros esos casos, sin duda alguna, son casos de prisión política? Porque en definitiva, el objetivo que tiene ese proceso judicial es condenar, ¿sí? Es condenar la disidencia, la oposición, ¿sí? Es decir, si una persona es perseguida judicialmente por haberse opuesto a políticas gubernamentales y el motivo de ese proceso judicial es justamente criminalizar esa acción de oposición, de disidencia, de rebelarse ante políticas públicas, pues al final ese proceso tiene fines políticos. O sea, el castigo es un castigo, digamos, político por esa participación, por la actuación que haya sido de estas personas.
Para nosotros, desde ese criterio, estas personas son prisioneras políticas. Y lo vemos incluso por los delitos por los que son imputados y acusados: traición a la patria, desobediencia civil, instigación al odio. Es decir, son perseguidos políticamente, son víctimas de persecución política. Entonces, hay casos, como tú dices, bueno, el caso del capitán Caguaripano. Bueno, este es un caso donde pues habrá mucho que investigar en cuanto a si cometió o no un delito, como quiera que haya sido. Pero hay casos, por ejemplo, como el de Hermilendris Benítez, que ya le he mencionado 2 veces el día de hoy, cuyo crimen fue estar acompañando a su esposo, en ese momento, a su pareja de ese momento, que hacía servicio de transporte público, lo acompañó a hacer un servicio de transporte público. Resulta que los pasajeros que se estaban trasladando estaban supuestamente involucrados en el denominado intento de magnicidio, y ellos terminan involucrados en este caso e igualmente condenados a 30 años de prisión. Entonces, en este caso, ¿cuál es el delito que cometió Hermilendris Benítez? En juicio no se logró demostrar su participación en ningún hecho punible, y sin embargo fue desaparecida, fue torturada y ha sido condenada incluso por un delito que no cometió. Entonces, desde esa mirada mucho más amplia, para nosotros, todo quien sea detenido y judicializado por persecución, por razones políticas, es un prisionero político. Sí, tú decías algo que me recuerda y me retrotrae mucho a los inicios, porque uno de los principales debates que tienen los familiares y hasta el mismo preso es: ¿nos declaramos presos o me declaro preso político? No, declaro a mi esposo, a mi hijo, a mi padre preso político, no, ¿me conviene o no? Y cuesta mucho explicar que cuando tú estás relacionado con un caso que se politizó, que tenga relación con disidencia, que tenga relación con pues oposición al régimen de una u otra manera, ya tú para el régimen, en este caso para el Estado entendido como el régimen que hay ahora en Venezuela, ya tú, digamos, estás encapsulado, y la realidad es que los casos tienen padrinos, digamos que tienen dolientes y también tienen personas que en el régimen se apropian del caso. Yo recuerdo que había reuniones donde me decían: Eduardo, en esta reunión, personas que estuvieron ahí, Diosdado Cabello dijo: estos son mis presos y con mis presos no se mete nadie. Y de esa manera hay otras personas que dicen: mira, estos presos son míos, o dependen del poder que yo tenga para judicializarlos o para pues ejercer cualquier tipo de presión. Hay que explicarle y hay que instar a los familiares, disculpa que te interrumpa, Marta, a que ya cuando están relacionados con algo político tienen que, digamos, mostrarse públicamente como, bueno, una persecución política, porque es que solamente dependen de soluciones entonces políticas, o en este caso lo que tanto hemos buscado. Bueno, ahora se está hablando, te preguntaré más adelante de eso, no quiero adelantarme. Pero bueno, dependen es de otro tipo de soluciones más allá de las judiciales, porque no las tendrán, no habrá un juicio transparente. Por favor, continúa con lo que me ibas a comentar, Marta. Sí, bueno, nada, te quería comentar claramente que nosotros en ese sentido, digamos, nuestra documentación, porque no tenemos esas informaciones que tú comentas, por ejemplo, y en tanto no pudiéramos reconocerlas o no, validarlas o no, obviamente, nuestra valoración es absolutamente jurídica, evidentemente, y por eso insisto, si una persona es desaparecida, es privada arbitrariamente de libertad, es torturada, y vemos que todo ese proceso al final se mueve a partir de una decisión política, pues evidentemente para nosotros es una prisión política. Más allá de esto que tú planteas de determinadas autoridades del gobierno nacional, si tienen o no una participación muy directa en esas decisiones, pues yo no lo pudiera sostener porque no me consta, pero lo cierto es que lo que sí nos consta a nosotros es que hay personas, vuelvo, que son perseguidas judicialmente, como el caso de Javier Tarazona, cuyo delito fue ejercer su derecho humano a defender derechos humanos, y en tanto Javier, siendo un defensor de derechos humanos, tiene ya más de 2 años en prisión. O el caso de los recientemente condenados sindicalistas. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Esta gente estaba en la calle exigiendo reivindicaciones laborales, salarios dignos, condiciones dignas de trabajo, y fueron pues judicializados y recientemente condenados a 16 años de prisión. En ese tipo de casos es muy evidente que esa judicialización y esa persecución a través del sistema de justicia tiene un trasfondo, tiene un objetivo político. ¿Cuál es en este caso? Bueno, silenciar
criminalizar, condenar voces disidentes, que eventualmente no son ni siquiera disidentes, porque muchas veces nos planteamos ese debate. Bueno, esta persona no era que estaba ejerciendo un rol de opositor al gobierno nacional, esta persona estaba simplemente solicitando reivindicaciones laborales, ni siquiera era que se trataba de un accionar, digamos, político. Estaba pues pidiendo mejoras laborales, o sea, no estaba alzándose en banderas contra el Ejecutivo Nacional, pero lamentablemente lo que sí hemos visto y ha sido suficientemente documentado, no solo por las organizaciones nacionales, sino internacionales, es que todo aquel que se oponga, disienta a políticas públicas, se enfrente, digamos, al poder nacional, pues puede ser considerado como un enemigo interno, y en tanto el sistema de justicia lamentablemente opera para perseguir judicialmente a estas personas. Fíjate, hay algo interesante, Eduardo. Marta dijo al principio que no son nada más 300, porque la prisión de un prisionero político aprisiona a todo su entorno familiar. Entonces, eso decanta de miles de personas que están tras las rejas. Y tú, Eduardo, en mi persona, lamentablemente lo tuvimos que ver, porque más de una vez nosotros sentíamos que nuestros padres, nuestros familiares y todos aquellos estaban también sentenciados a la condena a la que fuimos sometidos. Mucho más allá de lo que, como decía Marta también en su exposición, de que si existió o no existió un hecho punible, existen los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que decantan en el debido proceso, en el que sea juzgado de manera imparcial. Eso no existe en Venezuela. Nosotros yo me tuve que declarar culpable porque de otra forma mi condena hubiese sido superior. El sistema criminal de justicia del régimen lo ha perfeccionado tanto de que evitaron, como nosotros fuimos los primeros, nosotros pudimos agarrarnos de una liana judicial, por así decirlo, en la cual nosotros podíamos reducir la condena a la que ellos querían imponernos. Sin embargo, al yo reducirme a 4 años y 9 meses, ellos igualito me hicieron pagar 5 años y 11 meses de cárcel, un año después. O sea, yo estuve secuestrado legítimamente por parte del Estado venezolano. Yo tuve un año de más de mi condena. Pero entonces ellos aprendieron, mira, esta gente se nos puede ir en un tiempo menor del que nosotros queremos que estén en prisión, y entonces comenzaron a meterle delitos y amparados en la ley a la interpretación de ellos, delitos mayores que llegan a los 30 años, que es la máxima del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces ahí tú dices, mira, me tengo que decantar, a juro, a un proceso judicial con el régimen, el cual ni siquiera lo hacen, porque está Paramacay. Paramacay tiene 6 años en detención y no van a juicio, no tienen audiencias de juicio. El caso Armagedón va para 5 años y tampoco lo tiene. De Javier Tarazona creo que son 2 años, más de 2 años, y tampoco tienen juicio. Entonces ellos ya sentencian sin haber cumplido unas audiencias de juicio a los presuntos criminales. Entonces ellos son inocentes, pero ya después de 4 o 5 años donde... Luis, yo no sé si tú recuerdas, en el 2017, ahora que habla Marta, muchas veces es estar en el momento donde no tenías que estar. En el 2017, cuando hubo estas grandes detenciones en masa, a Ramo Verde llegó un muchacho que, él llegó, digamos, con el grupo de los presos políticos, y cuando tú te ponías a hablar con él, él decía, no, yo vivo debajo de un puente, yo soy un chico sin techo, y justamente estaba en donde hubo un impasse entre la Guardia Nacional y algunos estudiantes, y se lo llevaron, y estuvo en Ramo Verde pues cerca de 8 meses. Un muchacho sin techo, un chico que realmente no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Marta, yo soy una persona muy gráfica o muy visual. A mí me gustaría que nos explicaras, pues muy sencillo, digamos que con un esquema, algo así, ¿no? Inicio, desarrollo y final, o inicio, introito, desarrollo y final. ¿Cómo va este proceso de la CPI? ¿En qué punto estamos y cuáles son los lapsos que esto maneja? Sí, muy rápidamente. El proceso ante la denominada situación Venezuela 1, que cursa ante la Corte Penal Internacional, inició en febrero del año 2018, cuando la anterior fiscal, la fiscal Bensouda, anunció al mundo el inicio del examen preliminar. Ese examen preliminar estaba a su vez constituido por diferentes fases. Una primera fase
que era verificar la información que se estaba recibiendo para ver si era información, digamos, verificable, confiable, cierta, ¿no? Verdadera. Esa era la primera fase de verificación de información. Superada esa primera fase, se pasó a una segunda fase, que era entonces analizar si esos hechos de los que se estaba teniendo conocimiento podían ser de los delitos que son de competencia de la Corte, ¿de acuerdo? Entonces, es cuando la fiscal Bensouda hace un nuevo anuncio y dice, pues, tengo elementos razonables o razones suficientes para considerar que estos hechos, que en Venezuela se pudieran estar cometiendo crímenes de lesa humanidad desde al menos 2017, ¿ok? Y entonces se pasó a una tercera fase del examen preliminar, que era ya ver si el Estado venezolano, a través de su sistema de justicia, quería y podía juzgar esos crímenes de los que ya había suficientes razones para considerar se habían cometido, que es lo que se denomina la complementariedad que rige todos los sistemas de justicia internacional. Y es que solo si el Estado del que se trata no puede, porque no tiene las capacidades para hacerlo, o no tiene la voluntad de hacerlo, entra, digamos, a conocer la jurisdicción internacional, ¿de acuerdo? Transcurrió esa tercera fase y es cuando el fiscal, ya el actual fiscal, viene a Venezuela y dice, inicio examen preliminar. ¿Por qué? Porque los hechos eran creíbles, porque parecían, o los hechos de los que se tiene información, parecen ser de los que son competencia de la Corte, en este caso, crímenes de lesa humanidad, y además porque no tenía información que diera cuenta de que el Estado venezolano, a través de su sistema de justicia, quisiera y pudiera juzgarlos. Es cuando se inicia, entonces, el fiscal anuncia aquí en territorio nacional el inicio de su investigación. Ante ese anuncio del fiscal, voy a investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, y se amplió la temporalidad, ya no desde al menos 2017, sino desde al menos 2014, ¿ok? El fiscal dice, voy a iniciar una investigación en torno a estos crímenes para establecer si efectivamente se han cometido o no. Ante eso, las autoridades venezolanas se opusieron con el criterio de que acá no se han cometido crímenes de lesa humanidad, que en todo caso las violaciones a los derechos humanos se estarían investigando, y en tanto el fiscal no tiene competencia para investigar. La Corte, la sala de cuestiones preliminares, ante ese debate del fiscal, quiero continuar mi investigación, y las autoridades venezolanas diciendo, no corresponde que investigue porque acá no ha pasado nada de eso, la sala de cuestiones preliminares, antes de decidir, resolvió escuchar la opinión de las víctimas. Y fue aquel famoso formulario que se publicó entre noviembre y marzo de este año, y era que quienes se consideren víctimas de crímenes de lesa humanidad presentarán sus observaciones. Se recibieron 8.900 opiniones de víctimas. La mayoría de ellas daban cuenta de ser víctimas de crímenes de lesa humanidad, y en tanto de su deseo de que la Fiscalía de la Corte prosiguiera su investigación. En tanto, la sala de cuestiones preliminares resolvió la discusión entre fiscal y autoridades venezolanas y dijo, señor fiscal, reanude su investigación. Ante esa orden, ante esa decisión judicial, nuevamente las autoridades venezolanas acuden y dicen, apelo de esa decisión. ¿Sobre la base de qué? Que aquí no se han cometido crímenes de lesa humanidad, que lo que quiera que haya pasado yo lo estoy investigando y juzgando conforme a derecho, y en tanto el fiscal no tiene competencia para investigar nada en Venezuela. En ese momento nos encontramos. Sin embargo, ya la sala de apelaciones resolvió algo que pidió las autoridades venezolanas a introducir la apelación. Ellos apelaron y pidieron el efecto suspensivo de la decisión, es decir, que el fiscal no pudiera investigar hasta tanto se resolviera el recurso de apelación. Ya la Corte resolvió ese segundo punto y dijo, no, mi decisión, o la decisión, perdón, de la sala de cuestiones preliminares no tiene efecto suspensivo. Quiere decir esto, que le dijo, fiscal, usted sigue investigando, mientras yo resuelvo el recurso de apelación. ¿De acuerdo? En ese momento nos encontramos en el que la sala de apelaciones tiene que decidir si declara con o sin lugar el recurso de apelación presentado por las autoridades venezolanas. Si me lo preguntas a mí, y no una opinión absolutamente personal ni sesgada, sino conforme a la información que se maneja, a la documentación de los casos, pues muy probablemente, o yo esperaría, mejor dicho, que la Corte de Apelaciones resuelva a favor de que el fiscal prosiga la investigación. ¿Por qué? Porque efectivamente siguen habiendo víctimas y estas víctimas no están obteniendo de parte del sistema de justicia
ni verdad, ni justicia, ni reparación integral. Es decir, pareciera que el sistema de justicia venezolano al día de hoy no puede o no quiere avanzar en esos procesos de justicia. Eso respecto a los ya víctimas, a esos asesinados, a esos que fueron privados arbitrariamente de libertad, a esos que fueron torturados, a esos que fueron víctimas de violencia sexual. Esas víctimas no han obtenido justicia al día de hoy. Pero peor aún, al día de hoy, en Venezuela, se sigue cometiendo uno de los delitos que se estarían investigando. ¿Cuál es? El delito de persecución, el delito de detención arbitraria, el delito de tortura y de violencia sexual. Entonces, si no solo las víctimas que ya fueron víctimas, como ustedes eventualmente, no lo sé, no han obtenido justicia y encima los crímenes se siguen cometiendo, pues yo no tendría ninguna duda en que la investigación del fiscal debe proseguir. Pero esto es algo evidentemente que tiene que resolver la Corte de Apelaciones. Para cerrar, lapsos no existen. No existen, ¿ok? Aquí entonces hay que hacer siempre un control de expectativas y lo hablamos diariamente con todas las víctimas. Nosotros tenemos que entender que estos procesos judiciales pueden ser muy largos, muy engorrosos, muy desgastantes y en tanto las víctimas están llamadas a renovar la esperanza, a hacer todo cuanto deban hacer en el momento en que deben hacerlo, a no desistir de sus acciones, de sus legítimas pretensiones de justicia, pero no hacerse falsas expectativas de que esto es algo que se va a resolver en un mes o en un año o en 2 años. Hay que ser muy conscientes de que estos son procesos judiciales que pueden ser muy largos y mucho más si las autoridades del Estado venezolano permanentemente, como lo habrán escuchado en esta exposición, ante cualquier decisión apelan, objetan, recurren, solicitan. Es quizás una estrategia de ir obstaculizando, de ir paralizando, de ir alentando el proceso. Sin embargo, pues la Corte sigue resolviendo, pero evidentemente en este proceso judicial, como debería ocurrir en absolutamente todos los procesos judiciales, se debe garantizar el debido proceso y se debe garantizar, digamos, el ejercicio de los derechos de cada una de las partes, ¿no? O sea, no pudiéramos nosotros esperar que la Corte no respete el debido proceso y que no respete todos los derechos procesales que tienen en este caso las autoridades venezolanas, como lo tiene el fiscal de la propia Corte. Entonces tenemos que entender que son procesos largos, pero que en definitiva el llamado siempre será a que las víctimas persistan en su búsqueda de justicia, porque la impunidad, sin duda alguna, Luis, Eduardo, nos condena a la indeterminable o infinita violación a los derechos humanos. Si se cometen derechos humanos, si se cometen crímenes de lesa humanidad y estos no son condenados conforme a derecho, nos estamos condenando a que esos crímenes se sigan sucediendo y que de una víctima se pase a otra y a otra. Porque si se violan los derechos humanos, si se cometen crímenes de lesa humanidad y no pasa nada, tú le estás dando el permiso para que se sigan cometiendo. Y entonces hoy hablamos quizás de 10.000 víctimas y a la vuelta de unos años, pues de cuántas estaremos hablando. Más, como decía hace un instante, si los crímenes se siguen cometiendo al día de hoy. Entonces, definitivamente esta es una carrera más que de velocidad, de resistencia. ¿Y cuál es la resistencia aquí? No perder las esperanzas de justicia. Hasta que la esperanza no se convierta en certeza, pues yo creo que se tiene que renovar permanentemente y debemos seguir trabajando a favor de la justicia. Yo sinceramente quiero darte las gracias, Marta, porque, bueno, ya acabando el tiempo que tenemos en este espacio, porque nosotros sabemos de primera mano que el olvido es una de las peores cosas que puede sentir el prisionero político, y personas como tú, personas como el resto de los ONG que siguen luchando por la libertad de los prisioneros políticos, mira, de verdad que no tiene precio, realmente no tiene precio. Has hecho una exposición espectacular con respecto a lo que es el proceso judicial, sobre todo de la Corte Penal Internacional, y sabemos que es tardía, la justicia internacional es tardía, pero ahí está, y en esa confiamos y en esa tenemos fe de que por lo menos a estas personas, a estos esbirros que se encargan de realizar estos crímenes, pues paguen en algún momento. Eduardo, fue un placer, disculpa que ya esté despidiendo, pero se nos está acabando el tiempo, y de verdad que nos vemos el martes que viene. Agradecidos. Eduardo, despide. Y bueno, igual, gracias Marta, dijiste algo hermosísimo y algo que nos tiene que impulsar, que es que hay que mantenernos accionando hasta que la esperanza se convierta en certeza. Hacer mucho por los presos políticos es insuficiente, hay que hacer todo lo que podamos
todo el tiempo y gracias por la explicación de verdad tan digerible que nos hiciste. Esperamos nuevamente en algún otro pues segmento, espacio, nos sigas dando un poco de luces en todo esto. Buenas noches a todos y bueno, gracias por ver el programa. Gracias, Marta. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.